Hola, yo soy Carlos y esto fue lo que compré. Un flamante, emocionante, aglutinante y hermosísimamente amableante Ryzen 5 5600G. Vamos a hacer el unboxing de este Ryzen 5 5600G. Vamos a ver qué nos trae esta cajita. Obviamente ustedes sabrán qué trae, pero este tipo de cosas siempre quise traerlas a este canal. Desde que lo creé, claro, no tenía mucho tiempo, pero aquí está. Vamos a abrir este Ryzen. Como verán, me llegó totalmente presentado, por supuesto, todo prolijo y lo vamos a abrir hoy. Vamos a tener ese placer de abrir este Ryzen 5 5600G. Bueno, vamos, obviamente que está nuestro exarto del pueblo. Es mucho, es poco, es mucho. Ahí está. Lo dejamos ahí. Y... ¡Ah! ¡Qué placentero! ¡Oh, Dios! ¡Qué placer! Ok, vamos a abrir. Abrimos aquí. ¡Ah! Ya está abierto. Veamos. Lo primero que tenemos, por supuesto, por su pollo, es el procesador. Aquí tenemos nuestro procesador. Como verán, Ryzen 5 5600G. Creo que la cámara lo enfoca bien, espero que lo enfoque bien. Una pegatina para que se lo pongamos, por supuesto, en la computadora para que todo el mundo sepa que tenemos un Ryzen de la serie 5000, un Ryzen 5. Y, por supuesto, bien protegido, los pines. Esto me causa ansiedad, el tema de los pines. Espero que todo esté bien para cuando vayamos a armar este computador, el computador con este Ryzen 5000. Y vamos a ver qué más tiene la cajita. Tenemos por supuesto el manual de AMD, por supuesto en perfecto chino. Tenemos también el manual en inglés, por supuesto. Y el español brilla por su ausencia. Mira, ahorita estoy hablando bien feo de esto. Ahorita esta broma tiene español por algún lado y yo estoy aquí hablando feo. Lo menos que tienes que tener, ¿cómo tener el servicio de garantía? Ah, sí, español. Qué bien. Ok, ya, listo. Lo más probable es que esto más nunca lo vayamos a abrir. Ahora abrimos aquí para ver. Como verás, la caja ya está vacía. Vacío por aquí, vacío por acá. Por supuesto, la caja tendrá especificaciones técnicas de este Ryzen con arquitectura Zen 3 y socket AM4, que por supuesto tenemos que poner en una placa compatible con AM4 y obviamente AM4 de la serie 5000. Obviamente si no sabes cuál es la placa compatible para hacer todo esto y quieres saber cuál es el armado del equipo que vamos a hacer, te voy a dejar un videito por aquí arriba. Me disculpan la bulla si escuchan bulla y si no lo escuchan es porque obviamente logré filtrar el audio. Pero si no logré filtrar el audio me disculpan por la bulla. Por aquí, por este lado, más o menos, deberían tener un link. Bueno, en ese link van a ir al video donde explico cuáles son los componentes para este armado. Obviamente para que los compres si tú quieres adquirir uno de estos componentes. Aquí lo vas a tener en este videito de aquí arriba. Ya sea que estés en Amazon España o lo vayas a comprar en Amazon de Estados Unidos, obviamente. Y aquí ya ustedes más o menos deberían saber qué hay aquí y es obviamente el disipador. El disipador de este Ryzen. Oh, placer, placer por todos lados. Oh, oh. Bien. Sacamos esto y tenemos el disipador de stock. Un disipador totalmente sencillo, no tiene gran cosa el disipador, por supuesto, pero es el disipador que vamos a necesitar para esto. Ya viene con un poquito de pasta térmica preaplicada, tengo que limpiar un pelo allí, pero con esto es suficiente para disipar a este cacharrito que ven por aquí. ¿Lo ves? Sí, sé que a lo mejor me dirán que, ay, que no sé qué, que bla, 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 pero por favor, para el uso que le vamos a dar a esto,
No necesitamos otro disipador, a menos que, cónchale, o sea, te vayas a poner a hacer cosas más. Pero de todas maneras eso lo vamos a probar conforme vayamos viendo, ¿no? Pero con este disipador es más que suficiente para enfriar bien este Ryzen. Si no, no lo pusiera. Importante. Bien. Ahora metemos esto por aquí. Y guardamos esto por acullá. Ok. Creo que lo cerré mal porque ahora no cierra. Ay, no sé qué hice. Bueno, ya después lo arreglo. Y bien, este ha sido el unboxing de este procesador de Ryzen 5 5600G. Recuerden, si quieren saber el equipo, el link lo vas a tener en la descripción. Abajo también te voy a dejar el link para si tú quieres comprar este procesador. Es un muy buen procesador de Ryzen para una persona que generalmente no quiere gastar mucho dinero y quiere armar un computador que sea bueno, bonito y barato. El link de este procesador y de todos los componentes que vamos a utilizar para este armado lo tendrás en la descripción para que tú también puedas comprar el tuyo. Así que chao, nos vemos, chao, corten.